En este trabajo nos interesa observar la construcción de una mitología nacional a través de los libros de texto gratuitos. Para esto hemos revisado los volúmenes de español lecturas de los 6 grados de primaria. Los libros de texto constituyen una herramienta fundamental para la educación formal en México. Los materiales educativos presentan una imagen oficializada de la mexicanidad que se sustenta en figuras nacionales que son construidas, deconstruidas y reconstruidas. Por eso, este trabajo pretende hacer un análisis de los mitos mexicanos que se presentan en los libros de texto de educación primaria, para lo cual se retoman los mitos nacionales señalados por Bartra y se analizan los textos que fueron distribuidos de forma gratuita durante el ciclo escolar 2017-2018. Bartra ha observado que los atributos que consideramos propios del mexicano son elementos culturales que se han repetido en numerosos textos y discursos. De este modo se validan figuras cuya permanencia a lo largo de los años se han constituido en mitos del carácter mexicano. Estos mitos que a continuación enumeramos incluyen elementos culturales, históricos e incluso políticos e ideológicos. El Edén subvertido, el egiptismo, la inclinación hacia el relajo, la indiferencia por la muerte, el macho mexicano, el héroe agachado, la madre mexicana, el complejo de inferioridad. El mito del Edén subvertido es el más representativo en los volúmenes analizados. Los libros exponen discursos que relacionan lo rural con el paraíso terrenal. Por esto, las lecturas frecuentemente utilizan en el texto visual o escrito lugares abiertos con paisajes que incluyen elementos naturales y que tienen poco o nulo contacto con la tecnología. Así, las narraciones contextualizadas en jardines, en el campo o en pequeños pueblos exponen elementos culturales sobre arte, tradiciones y costumbres nacionales, lo que vincula al ámbito rural con el México antiguo y tradicional. Los libros de texto gratuitos recuperan la costumbre del uso de máscaras, la cual ha sido vinculada a la indolencia del mexicano al exterior y a la evasión de la realidad, como se señala en el egiptismo. En el caso de los materiales educativos, la referencia a las máscaras alude a las tradiciones de algunos pueblos, como la danza o las festividades. La inclinación al relajo señala la tendencia del mexicano a seguir un grupo sin una razón concreta. Bartra comenta que el ejemplo más representativo de esta figura nacional es la bola revolucionaria. Por eso, esta figura se relaciona con este movimiento, pero en especial con su lucha sin frutos. En los volúmenes revisados solo localizamos una lectura que expone una situación relacionada con el fracaso de la revolución, para hablar de las carencias y las problemáticas socioeconómicas que enfrenta un pueblo. El manejo de la muerte con ingenio es muy propio de las tradiciones mexicanas. El ejemplo más tangible es la celebración del Día de Muertos. Por esto, los libros de texto incluyen lecturas y ejercicios vinculados con la festividad del 2 de noviembre. De hecho, entre todas las festividades nacionales, el Día de Muertos es el aspecto más referido en los volúmenes oficiales para educación primaria. En nuestro corpus, las lecturas utilizan narraciones, canciones o poemas lúdicos sobre la muerte que se acompañan de ilustraciones que rememoran las estampas de José Guadalupe Posadas y los colores brillantes de los altares tradicionales. El complejo de inferioridad del mexicano está sustentado en la conciencia histórica de su estatus de conquistado. Los libros de texto utilizan elementos indígenas para fortalecer la construcción de la identidad nacional. Al analizar las lecturas que hacen referencia al México precolombino, observamos 3 elementos que se vinculan a lo indígena: lo antiguo, la naturaleza y la lengua. En los textos educativos, los indígenas son presentados como la parte fundamental del México antiguo e histórico, pero muy poco se les menciona como parte del México actual y mucho menos con el futuro del país. El macho se constituye a través de diferentes figuras que tienen carácter a veces contradictorio, pero a la vez complementario. El héroe agachado, el pelado, el revolucionario violento, el proletario sentimental, el apretado. Estas representaciones del carácter mexicano no se muestran con las mismas connotaciones críticas que se explican en el texto de Bartra, sino que en los libros de texto se expresan con una visión más romantizada.
Entre las configuraciones míticas mexicanas no se encuentra el progenitor. Sin embargo, en los libros de texto el padre sí es un personaje constante y presente, de tal forma que se configura en un padre amoroso que cuida a sus hijos, los alimenta, los escucha y los consuela. Al igual que el macho mexicano, la figura femenina también es representada con una complejidad en la que convergen arquetipos complementarios y opuestos. Bartra señala dos personajes que se han expuesto como una dualidad mítica de la madre mexicana, la Virgen de Guadalupe y la Malinche. Los libros de texto incluyen en repetidas ocasiones la figura de la madre amorosa y, por extensión, también la de la abuela amorosa. La principal función materna corresponde con el estereotipo femenino de la mujer que cuida a sus hijos incluso después de la muerte. Las madres de los materiales educativos son mujeres activas e ingeniosas cuando está en juego el bienestar de su familia. En esta tabla presentamos de manera sintética los resultados obtenidos de la revisión de los mitos en los libros de textos, así como el número de lecturas en las que aparecen y el porcentaje al que corresponden. Asimismo, se añade un pequeño comentario acerca de cada uno de estos mitos. Los libros de texto gratuito presentan algunos referentes míticos que establecen cierta continuidad. Por ejemplo, proponen la construcción de la identidad nacional a partir de un pasado mítico donde se conforman las costumbres y tradiciones que se conservan en la actualidad. Dicho pasado mítico refiere a los pueblos indígenas en general, aunque con una mayor referencia a la cultura azteca y maya. A pesar de la urbanización de México, una cantidad considerable de las lecturas que se incluyen en los libros de texto es contextualizada en un espacio rural. La continua referencia al campo o los elementos naturales se explica por el carácter poético, histórico y ficcional de los textos revisados. Sin embargo, también corresponde a la representación de los pequeños pueblos rodeados por la naturaleza como ese Edén mítico que forma parte de los constructos de la mexicanidad. Las figuras identitarias que presentan mayor cambio con respecto a la perspectiva tradicional son las que corresponden con los roles de género, sobre todo los masculinos. Los personajes femeninos siguen teniendo una relación estrecha con la figura materna. Sin embargo, a pesar de que la mujer tiene esta función maternal, no se le representa con los estereotipos de antaño. Los protagonistas varones son representados con un carácter más fuerte que las mujeres, aunque sus acciones son justificadas dentro de la narración. En la cosmogonía mítica del mexicano, el padre se considera como una figura ausente que ha abandonado el hogar por voluntad o necesidad. Sin embargo, en los libros de texto, los progenitores son personajes que se preocupan por su familia. Para concluir, quisiéramos dejar una reflexión final. No existe una identidad nacional uniforme y común a todos los mexicanos. Advertimos que para consolidar el Estado-Nación se establecen vínculos culturales que responden a las necesidades de un sistema político y social. Los mitos que todavía siguen considerándose como característicos del mexicano no han permanecido estáticos, sino que se han reconfigurado con el transcurso de los años. Asimismo, se han constituido otros que corresponden con contextos, situaciones e intereses actuales. Agradecemos mucho su atención.